Cuando los hijos mandan. Capítulo 1. Bastante, demasiado, mucho. Fernanda de la Torre Verea. Dar amor constituye en dar educación. Eleanor Roosevelt. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Las raíces de la educación son amargas, pero los frutos son dulces. Aristóteles. ¿Demasiado? ¿Qué palabra tan compleja? Siempre que la escuchamos, algo desagradable o negativo está relacionado con ella. Demasiado, como adjetivo, significa que excede de lo necesario o conveniente. Como adverbio, significa excesivamente, y los excesos no son buenos. Cuando Josefina me invitó a escribir un artículo para este libro y me comentó la problemática de dar demasiado a los hijos, no pude evitar, en una cápsula cultural que elaboré hace algunos años con mi amiga Pilar Montes de Oca, sobre las diferencias entre las palabras bastante, demasiado y mucho. Bastante significa que hay suficiente, ni mucho ni poco, ni más ni menos de lo regular, ordinario o preciso, ni sobra ni falta. Mucho representa abundancia y demasiado siempre lleva una connotación negativa. Cuando usamos demasiado es porque ya se pasó. Coció, desbordó. Si comemos demasiado nos sentimos mal. Si gastamos demasiado nos endeudamos. Si amamos demasiado no hablamos de amor, es codependencia. Es incorrecto decir que el libro te gustó bastante si lo consideras muy bueno, ya que lo que estás diciendo es que te gustó lo suficiente. Por otro lado, si algo te gusta demasiado, lo que sea, representa un problema. Pilar, como buena lingüista, se centra en el uso correcto de las palabras, pero los objetivos de este artículo me gustaría ver los efectos que tienen estas palabras en la educación de nuestros hijos. Los hijos necesitan que los padres le pongan límites. Estos crean la zona segura en la que podemos transitar. Aunque no lo parece, a todos nos gustan los límites, ya que finalmente crean certidumbre. Si tu padre te dice que puedes salir, pero que tienes que regresar a las 9 de la noche, y si no lo haces estarás castigada durante 2 semanas, te queda claro cuál es la regla y la sanción por incumplimiento de la misma. Recuerdo que cuando mi hijo tenía unos 7 u 8 años, comentó respecto a la mamá de otro amigo: es que Ceci no tiene fuerza de mamá. No entendí bien lo que me decía y le pedí que me explicara esto de la fuerza de mamá. Me dijo: fuerza de mamá es que cumpla las amenazas. Ella le dice a Alberto que si no se viste con la ropa de salir no va a la fiesta, pero él acaba haciendo lo que quiere siempre porque sabe que su mamá no cumple las amenazas, por eso iba hacia la fiesta. No se puede culpar a nadie por no tener esta fuerza de mamá. Lo cierto es que es más fácil ceder a los caprichos de los hijos que resistirnos a ellos. La mayoría de las veces es más sencillo comprar el dulce y salir del problema, que soportar el berrinche dentro del supermercado y las miradas de todos los que nos rodean fijadas sobre nosotros. Educar no es fácil. Generalmente queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Muchas veces hasta excedemos de nuestras posibilidades económicas para cumplirles un capricho. Esto es un error. Está muy bien que nuestros hijos requieran mucho amor, pero las cosas materiales y nuestra atención deben ser siempre bastantes, nunca demasiadas. Los límites deben existir y si se transgreden deben haber consecuencias. Tenemos que recordar que somos libres para elegir muchas cosas, pero no podemos evitar los resultados de nuestras elecciones. Si un día desobedecemos una regla,
habrá que acatar las consecuencias, tanto las que preveíamos y esperábamos, como las que no queríamos y nunca nos imaginamos. Si un joven sabe que debe llegar a su casa a cierta hora, o de lo contrario no podrá salir en una semana y rompe la regla, su conducta debe ser castigada. De esta manera aprenderá a asumir los efectos de sus actos y de sus decisiones, y respetar los límites. Si no pasa nada cuando traspasamos un límite, ¿cómo aprender a respetarlos? El hecho de no poner límites a nuestros hijos y enseñarles a acatarlos tiene muchas repercusiones negativas. Va mucho más allá del berrinche que comentábamos afuera del mercado porque no nos le comprábamos un juguete. La ausencia de restricciones, la sobreprotección, el hecho de darles demasiado, son factores para crear hijos con síndrome de emperador o hijos tiranos. Y en algunos casos esta problemática llega a transformarse en historias dolorosas de violencia filioparental. Podemos encontrar violencia en todas partes, sin embargo, hay un lugar donde es aún más doloroso verla y por ende aceptarla, en la familia. Resulta atroz saber que hay padres que abusan de sus hijos cuando tienen la obligación de velar por ellos. Es terrible que cónyuges se lastimen con lesiones que causan hasta la muerte, y es igualmente tremendo y doloroso que haya hijos que agreden a sus padres. Hablar de la violencia no es fácil, por lo mismo, es algo que se ha mantenido en tinieblas durante mucho tiempo. No es que no haya existido antes o que sea una cuestión moderna, simplemente se ha callado. Al igual que esconder la basura debajo de la alfombra, no hace que la casa esté limpia, sino que sea más difícil verla a simple vista. El no hablar del tema de la violencia familiar no va a resolver el problema ni mejorará las relaciones filioparentales. De acuerdo con lo que comenta Roberto Pereira en su libro Psicoterapia de la violencia filioparental, la violencia familiar en España ha aumentado en los últimos años, así como las denuncias de los padres que son maltratados por sus hijos. Los medios de comunicación han reflejado durante los 4 últimos años un espectacular incremento de lo que podemos denominar tercer tipo de violencia intrafamiliar, la violencia de hijos a padres o violencia filioparental. Históricamente, en primer lugar, se prestó atención a la violencia paterno-filial, luego a la violencia conyugal y en la actualidad emerge la violencia filioparental. Las memorias judiciales de estos últimos años recogen un notable aumento en las denuncias de padres agredidos por sus hijos. No existen estudios fiables de prevalecencia e incidencia, aunque sí se consta en todo el mundo occidental su incremento constante. Los especialistas explican que este fenómeno es similar a lo que ocurre en otros tipos de violencia intrafamiliar. Al igual que el maltrato infantil y la violencia conyugal, que han existido siempre, han requerido que se haga un esfuerzo para sacarlos a la luz, para poner al descubierto un problema oculto. La violencia filioparental ha permanecido encubierta como uno de los más conflictos de las familias con disfuncionalidad, pero de un tiempo a la fecha se ha visto que este tipo de violencia aparece en familias aparentemente normales sin que los hijos hayan presentado problemas previos. Déjenme ponerles un ejemplo. Suena el teléfono. Shelly, una adolescente de 15 años. Aparece en mayúsculas la palabra insoportable en la pantalla a modo de nombre. La chica hace una mueca de fastidio mientras mira el teléfono. Suena una vez más y finalmente contesta. Hola, ma, ¿qué demonios quieres? Del otro lado de la línea, la madre le pide algo. La hija solo responde entre dientes. Eres insoportable, y cuelga. Las amigas con las que se encuentra ríen. A pesar de que nos cueste trabajo aceptarlo, existen hijos que actúan como tiranos con sus padres. Un fenómeno que hubiera sido impensable hace unas décadas, cuando los padres controlaban a sus hijos con la mirada. Les pierden el respeto, los maltratan psicológicamente y en algunos casos hasta llegan a agredirlos físicamente. Es como mencioné antes, el síndrome del emperador. Pero independientemente de cómo nos refiramos al problema, los hijos tiranos o quienes padecen el síndrome del emperador
Son personas egoístas, egocéntricas, ya que están seguros de que el mundo gira a su alrededor, intolerantes y crueles. El doctor Javier Urra, autor de El pequeño dictador y doctor en psicología con una especialidad en clínica forense, lo define de la siguiente manera. Hacen rabiar a sus padres, molestan a quienes tienen a su alrededor, quieren ser constantemente el centro de atención y que se les oiga solo a ellos. Son desobedientes y desafiantes. No toleran los fracasos, no aceptan la frustración, echan la culpa a los demás de las consecuencias de sus actos. La dureza emocional crece, la tiranía se aprende, si no se le pone límites. Hay niños de 7 años y menos que dan puntapiés a sus madres y éstas dicen, eso no se hace, mientras sonríen o que estrellan en el suelo un bocadillo que les han preparado y posteriormente ellas compran un bollo. ¿Qué ocasiona este problema? ¿Quién tiene la responsabilidad de que existan estos pequeños tiranos? ¿Los padres? ¿El destino? El doctor Vicente Garridos Genovés, reconocido psicólogo criminalística español, autor del libro Los hijos tiranos, considera que si bien el componente ambiental es importante, no toda la culpa es de los padres, ya que existe un componente genético hereditario que puede provocar la ausencia de conciencia. Por su parte, el doctor Javier Urrúa considera que si la herencia crea esta tendencia, lo que marca y cambia a un ser humano es la educación. Finalmente resulta difícil saber en cada caso quién es el culpable, si debemos la tiranía de los hijos a la genética o a la educación. Lo cierto es que una educación sin límites no favorece a nadie. Javier Urrúa también publicó un artículo titulado Hijos tiranos en la revista electrónica de información para padres de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. En este, comenta que para evitar la violencia de hijos a padres debe haber una pequeña respuesta al primer indicio de agresión, aunque los niños todavía sean muy pequeños. Debe haber respuestas enérgicas, claras, contundentes, rápidas y contenedoras. El niño debe de aprender y comprobar en ese instante que lo que ha hecho está mal, muy mal, que jamás se le permitirá volver a hacerlo ni a intentarlo. Padres, abuelos, al unísono, por el bien del niño y de ellos, no le pueden consentir ni minusvalorar, porque es el principio. El niño, en muchos hogares, se ha convertido en el denominador de la casa. Se le ve que él quiere la televisión. Entra y sale de la calle si así le interesa. Come a su gusto y a sus apetencias. De acuerdo con el doctor Urrúa, los niños tiranos imponen sus deseos ante los padres que no saben decir no. Saben bien que las pataletas y los llantos les sirven para conseguir su objetivo. La tiranía, dice Javier Urrúa en su artículo, puede acabar en denuncia de los padres contra algún hijo, por estimar que su estado de agresividad y violencia ejercidos por este o esta afectaban ostensiblemente el entorno familiar. Otros hechos asociados son las fugas del domicilio, el absentismo escolar y las conductas cercanas al conflicto social. En otros casos, el hijo o hija entra en contacto con la droga y es a partir de ahí cuando se muestra agresivo. Algunos hijos utilizan a sus padres como cajeros automáticos, los chantajean o manifiestan un gran desapego hacia sus progenitores. Y el doctor Urra prosigue. La tiranía se convierte en hábito o costumbre que va en aumento. No olvidemos que la violencia engendra violencia. Las exigencias cada vez mayores obligan necesariamente a decir un día no, pero esta negativa no es comprendida, pues en su historia vivida no existen topes. Las causas de la tiranía residen en la sociedad permisiva que educa a los niños en sus derechos, pero no en sus deberes, donde ha calado de forma equívoca el lema, no poner límites y dejar hacer, impidiendo una correcta maduración. Todo ello en ocasiones sobre una falta de valores básicos respecto a los medios de comunicación y primordialmente de la televisión. Es incuestionable que el exceso de actos violentos, muchas veces sexuales, difumina la gravedad de los hechos. Las funciones parentales clásicamente definidas se han diluido, lo cual es positivo si se comparten obligaciones y pautas educativas, pero resulta pernicioso
si hay un cierto abandono con desplazamiento de responsabilidades. La violencia filioparental es un fenómeno que no presenta diferencias en clases sociales. Sin embargo, existen condiciones que pueden favorecer la conducta de maltrato a los padres, como un entorno violento, la falta de límites y de autoridad, y ausencia de educación en valores, entre otros. Violencia filioparental, un problema oculto. Para los padres, aceptar que son víctimas de la violencia filioparental no es fácil. Como en otros problemas con los hijos, les cuesta trabajo verlo. Por lo mismo, lo justifican o lo niegan. Difícilmente comentarán este problema con amigos o pedirán apoyo u orientación a profesores, psicólogos u otros padres con el mismo problema. Por esta negación, es difícil conocer la verdadera dimensión del problema. Si nos basamos en reportes, seguramente será menor a otros tipos de violencia, pero esto no quiere decir que la violencia filioparental no exista. Simplemente significa que los padres no quieren denunciar a sus hijos. No me sorprende. Antes de que los padres tengan el valor de denunciar a su hijo por maltrato, deben haber pasado muchísimas otras agresiones por alto. Las razones para cada uno son diferentes. Quizá para algunos será por culpa o por sentirse responsables, ya que presentar una denuncia ante la autoridad supone aceptar que se equivocaron en la educación de sus hijos. Para otros será el mismo miedo que les tienen a sus hijos. No importa, es un problema espinoso. Supongo que debe ser 1000 veces más fácil denunciar a tu pareja por maltrato que a tu propio hijo. Desde el punto de vista penal, la violencia familiar se define como el uso de la fuerza físico-moral, así como la omisión grave de que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia o por otro integrante de la misma contra tu integridad física, psicológica o ambas, independientemente de que pueda producir lesiones o no. Al igual que en otros casos, la violencia no es un fenómeno que se presenta súbita e inesperadamente. Al contrario, va escalando poco a poco. Se inicia con una falta leve, un grito a un abuelo, al padre o a la madre. Después pasa a un berrinche desproporcionado en el que arroja objetos o da patadas, hasta que pierde el respeto que debe imperar en la relación de padres e hijos y llega a agresiones tanto físicas como psicológicas. Sobreprotección, un grave error. Marta Alicia Chávez, autora del libro Hijos tiranos o débiles dependientes, a quien entrevisté para redactar este artículo, considera que el esfuerzo de los padres para facilitar todo a los hijos es contraproducente. En mi experiencia profesional, he visto que mientras más les das, más les quieren facilitar la vida, y al darles la vida masticada, más ingratos se vuelven los hijos. Llegan al punto de suponer que es obligación de los padres atender sus demandas, y ni siquiera lo valoran ni lo agradecen. La sobreprotección tiene muchas caras. Va más allá de poner un suéter al niño que no tiene frío o permitir un berrinche. La autora explica: es darles más de lo que necesitan, darles lo que no requieren o dárselos antes de que lo necesiten. Facilitarles la vida, no permitirles vivir las consecuencias de sus actos, no poner límites, no poderles decir no. Si los padres toleran que les griten, les escupan, los insulten, los maltraten, entonces convierten a los hijos en tiranos o débiles dependientes. Un hijo tirano es alguien con mucho poder en la familia y lo ejerce siendo déspota, majadero, agresivo, demandante. El hijo tirano exige, y esta exigencia no solo se queda en el núcleo familiar, se extiende. Los hijos tiranos suponen que todos estamos aquí para ver qué se les ofrece y servirles, y que el mundo debe cambiar a su ritmo y oler a lo que ellos quieren que huela, y saber a lo que ellos quieren que sepa. Un común denominador en los hijos tiranos de cualquier edad, los hay de todas las edades, aún muy pequeñitos,
es el resentimiento que tienen hacia sus padres. Tienen una baja autoestima, padecen culpas, se sienten incómodos y en el fondo saben que sus padres los han convertido en el monstruo que son. ¿Por qué permiten los padres esta conducta de falta de respeto y de agresiones? Marta Alicia Chávez comenta que existen varios factores. Puede ser que los padres hayan tenido una vida difícil. Quizá trabajaron desde muy jóvenes o tal vez hayan tenido que hacerse cargo de responsabilidades fuertes en la familia. Ellos quieren evitar que sus hijos pasen por lo mismo. Entonces, como reacción a esa vivencia de la infancia, tienden a darles de más, a sobreprotegerlos y a facilitarles la vida. Otro factor es la culpa. Mientras más culpa tiene una madre o un padre, más inclinado va a estar a la sobreprotección. La culpa es mala consejera y de alguna manera se tiene que compensar. Los padres pueden sentirse culpables por varias razones. Si tienen la creencia de que son malos padres, eso genera culpa. Si sienten rechazo hacia un hijo, genera culpa. Este sentimiento de rechazo es común que se perciba y puede ocasionarse por diversas razones. Ya no tenía ganas de procrear más hijos y este último se coló. Quería un hombre y fue mujer, o viceversa. Porque se parece al suegro, porque se parece tanto al padre o a la madre y por lo tanto proyectan tanto en él sus defectos que no reconocen ni los reconocen como suyos, que desdeñan al hijo. Puede ser agobio si los padres tienen muchos problemas para mantenerlos, cuidarlos, etc. Se sienten agobiados y los rechazan. El rechazo puede llevarlos a sentir una culpa enorme, porque se supone que nada más por ser madre o padre en automático viene el amor incondicional y no es así. Por otro lado, un hijo sobreprotegido en realidad es un hijo desdeñado, porque cuando hay desdén, por la razón que sea, se genera tanta culpa y tanta vergüenza que un padre que casi nadie las puede reconocer. Es difícil aceptar que no quieres a tu hijo, por lo tanto, lo conviertes en un mecanismo inconsciente que se conoce como formación reactiva. Lo que siento es rechazo y como me perturba mucho lo convierto en lo opuesto que es la sobreprotección. Darle todo, tolerarle todo. Un pseudoamor, como si quisieras convencer al mundo y a mí mismo de cuánto lo amo, cuando en realidad lo que siento es rechazo, pero me da mucha culpa reconocerlo. Reglas de oro para la vida, de Marta Alicia Chávez. Número 1. Todo lo que tu hijo pueda hacer por sí mismo, deja que lo haga. Si es capaz de abrir su paquete de galletitas, deja que lo haga, desde bebé. Si ves que tu hijo tiene la capacidad y sin embargo haces las cosas por él, eso es sobreprotección. Si puede agarrarse las agujetas, déjalo que lo haga. Si ya está cansado y no puede pagar la renta y como padre se la pagas, es sobreprotección, porque él tiene la capacidad para hacerlo. Número 2. Permítele vivir las consecuencias de sus actos y sus decisiones. Es la mejor manera de que madure y se vuelva responsable. Si no lo haces, es sobreprotección. 3. Desarrolla en ellos la tolerancia a la frustración. Esta tolerancia es una fuerza de carácter, una capacidad interior, una fuerza que va a ayudar a sobrevivir cuando las cosas no son como yo quiero que sean, y muy seguido no son como uno quiere que sean, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les ayudamos a desarrollar esta tolerancia? Dejándolos vivir su realidad tal cual. Por un lado, permitiendo que vivan las consecuencias que ya mencioné, pero por otra parte, dándoles realidad. Por ejemplo, un adolescente quiere unos tenis que cuestan 3,000 pesos. Su realidad es que puedo comprarle los de 300 y por lo tanto tiene dos opciones: ser feliz con estos o ponerse a trabajar para conseguir dinero para aquellos. Otro ejemplo, unos papás quieren meter a su hijo a un colegio que es carísimo, pero el papá no genera tanto dinero y apenas tiene para sobrevivir. Entonces,
la suegra empieza a decir que todos lo apoyen para que pueda pagar esa escuela. Claro que no. La realidad es que sus padres pueden pagar el colegio tal y no el otro. Punto. Eso es darle realidad. Si quiere algo de inmediato, hay que decirle ahora no, tienes que esperar a que me pague. Postergar la gratificación ayuda a fortalecer el carácter y la tolerancia a la frustración. 4. Implementa una disciplina en tu hogar. Hay que entender el por qué y para qué de la disciplina. Esta fortalece la tolerancia a la frustración, ayuda a madurar y a evitar conflictos en la familia. Hay que instalar la disciplina en los 3 o 4 puntos que son fuentes de conflicto, es decir, en aquellos por los cuales pelean. No todo puede estar disciplinado, porque entonces el hogar se vuelve un colegio militar. Por ejemplo, con un adolescente, los días que puede salir y las horas de llegada y debe cumplir con lo que se establezca. De lo contrario, deberá haber una consecuencia. Seguir estos puntos es el mejor regalo que puedes hacerle a tus hijos, ya que se convertirán en personas maduras, que entienden de qué se trata la madurez y la vida. Carlos Álvarez, pasante de la Maestría de Educación Familiar por la Universidad Panamericana, comenta: anteriormente pensábamos que los problemas se ocasionaban por un descuido excesivo, pero ahora nos hemos dado cuenta de que el problema es el exceso de cuidados. El darles todo a los hijos les dificulta el ingreso a la sociedad porque no tienen las herramientas necesarias para poder integrarse. No tienen una cultura del esfuerzo y desgraciadamente cuando los padres empiezan a privarlos de lo que siempre les han dado, ahí empieza la agresión que primero es verbal y después se convierte en física. Según la opinión de Carlos Álvarez, los padres no denuncian porque piensan que los hijos se le van a ir o se comportarán peor, que irán a la cárcel o que les sucederá algo negativo. Temen al escarnio público y que les vean como culpables, ya que fueron ellos quienes no supieron educarlos, y a fin de cuentas es un fracaso. Para que los hijos tengan el valor de golpear a los padres, generalmente suelen estar bajo influencia de drogas o de alcohol. Si vives una situación de violencia, no dudes y acude a las autoridades de tu localidad. Tal vez sea una medida extrema, pero es mejor que después se presenten incidentes más graves. ¿Estamos perdidos? No, ciertamente podemos prevenir y evitar este problema. Se requiere firmeza y educar a los jóvenes desde que están en la cuna, enseñarles los límites, cumplir los castigos, no sobreprotegerlos. Según el Dr. Urra, lo que hay que hacer es formarlos en empatía, motivarlos sin el estímulo vacío de la insaciabilidad, educarlos en sus derechos y deberes, instaurar un modelo de ética que propicie el razonamiento, la capacidad crítica y la responsabilidad de asumir las consecuencias que la propia conducta tendrá para los demás. Enseñarles a diferir las gratificaciones, a tolerar frustraciones, a controlar los impulsos y a relacionarse respetuosamente con otros. En definitiva, fomentar la reflexión y el diálogo como contrapeso a la acción. Impulsaremos hombres y mujeres que la escuela integre y dedique más tiempo a los más difíciles, quebrando este círculo vicioso ocasional. Sal de la clase al pasillo, del pasillo al patio, del patio a la calle. Entre todos podemos ayudar a las familias a que impere la coherencia y se erradique la violencia. Por otro lado, no debemos confundir atención y cariño con la cesión a todos sus caprichos. Una buena educación no tiene que ver con el precio de la escuela que pagamos. Enseñar a los hijos a vivir de acuerdo con su realidad es un regalo. El hecho de que entienda que no se puede tener tal o cual cosa, independientemente de que la necesitemos, porque no podemos pagarla, y que si la quieren tendrán que trabajar por ella. Es una de las mejores lecciones que podemos dar a nuestros hijos, lo mismo que enseñarles que se valgan por sus propios medios y establecer límites claros. Hay que enseñar a nuestros hijos que la felicidad y el cariño no dependen de las cosas materiales, y hay que hablarles de las virtudes del altruismo. Matthew Ricard, llamado el hombre más feliz del mundo, quien relaciona la felicidad con el altruismo, destaca que la felicidad no es el cumplimiento de nuestros deseos,
sino la calidad de nuestras relaciones humanas, y estas no se pueden conseguir en una burbuja de ego. El sentir que hemos realizado una ayuda que vale la pena, como una donación, es lo más gratificante que uno puede experimentar. De acuerdo con el monje tibetano, el altruismo es un músculo, puede ejercitarse y mejorar, de la misma forma que se entrena para un maratón. En una entrevista que le hice hace tiempo a Matthew Ricard, consideraba que el bienestar no es una sensación placentera o alegría temporal, que puede darse en muchísimas circunstancias. El placer puede cambiar, el sentimiento hacia una persona de admiración puede cambiar, el confort puede cambiar. Si comes demasiado de algo bueno o escuchas muy buena música por demasiado tiempo, o si tomas un baño demasiado largo, el placer se convierte en una pesadilla. El bienestar es diferente. Es una nébula de muchas cualidades básicas humanas, como el altruismo, la compasión, la libertad y fuerzas interiores. Y todas estas juntas proporcionan un estado mental que te permite lidiar exitosamente con los altibajos de la vida. Te dan un sentido de dirección, significado, valor, apertura a los otros y te ayuda a florecer por ti mismo. Ricard tiene razón. La felicidad no es tener el juguete que queremos en el momento que lo queremos. Esta sería una simple satisfacción momentánea a nuestros deseos y así debemos entenderlo para que podamos explicárselo a nuestros hijos. La labor de los padres no es cumplir todos los caprichos de sus hijos, sino enseñarles el camino para que entiendan y encuentren la verdadera felicidad. Decir no cuesta mucho trabajo. Sin embargo, si como padres no usamos esa palabra con bastante frecuencia, tendremos demasiados problemas con nuestros hijos. Fernanda de la Torre Vera nació en la Ciudad de México y estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana. Se inició en los medios de comunicación en el 2004 con la columna Neteando con Fernanda, que aparece los domingos en Milenio Diario y colabora regularmente en la revista Contenido. Es autora del libro Solo para parejas, una guía en convivencia para que tu media naranja no se convierta en tu medio limón, y el libro de cuentos Una visita al Museo de las Relaciones Rotas, relatos de desamor.